Gracias de Geometry, ya que es como su quizás el fuerte respecto de otros malladores, es que puede ser paramétrico. ¿Ya? O sea, yo puedo hacer que todo acá dependa de parámetros. La geometría puede depender de parámetros, la malla puede depender de parámetros. Así que es un código parametrizado, ya que eso es lo importante. O sea, yo puedo hacer mallas como genéricas, ¿cierto? Mallas que pueda yo hacerlas cambiar de tamaño, hacerlas cambiar de forma, de densidad de elementos y así con parámetros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la clase pasada, el profesor Álvaro decía, bueno, vamos a crear un punto que tiene unas coordenadas, ¿cierto? 0, 0, 0. ¿Sí? Eso fue como el punto de partida pasado. Entonces yo podía crear un puntito ahí, ¿cierto? Que tiene unas coordenadas. Bueno, vamos a partir con una cosita que es adicional, que era este 1, ¿se acuerdan? Que está ahí entre medio del paréntesis. Sí, el ID, ¿cierto? El identificador de esa entidad. Ahora, si yo tuviera una malla que es muy complicada, muy larga, ¿cierto? Que tiene un código ahí más o menos largo, mantener ordenado esto es medio complicado, ¿cierto? Porque tengo que saber en qué número voy, ¿cierto? Cuáles identificadores ya ocupé, cuáles no, para mantener todo esto ordenado. Y en ese sentido el Geometry nos da una ayuda, ¿ya? Que sería que yo puedo asignar a alguna variable, esto que está en el PPT, de hecho ahí lo van a ver, es un comando básicamente. New P, bueno, significa new point, es un comando que lo que hace es darme el último identificador disponible para mi entidad. O sea, me crea básicamente un ID para poder ocuparlo yo a continuación, ¿cierto? Como un ID válido, sin tener que preocuparme de en qué número voy. Entonces, en vez de poner 1 acá, yo puedo poner P1. ¿Ya? Entonces, new point le está dando a P1, ¿cierto? Un valor. Y yo digo, bueno, ese valor yo sé que es un valor disponible y por lo tanto voy y lo ocupo. ¿Ya? Así que eso es la característica new P. Y así como está new P, ¿cierto? New point, también están los identificadores, o sea, los comandos new line, ¿cierto? New surface. Pero en ese caso, si yo genero otro punto, tengo que ponerle point P1 también adentro y ahí hacen los. La verdad, yo podría reutilizar la variable P1, pero si yo quiero mantener el valor de P1 y saber cuál es todo el tiempo, yo lo que tendría que hacer es cambiar de identificador, así, bueno, P2. Entonces, todo el rato yo voy a saber que P1 y P2 son diferentes y cuál número es. Yo lo puedo reutilizar. Pero yo perfectamente podría poner P1 todo el rato. P1, la diferencia es que voy a perder acá este traqueo de ese variable, ¿cierto? O sea, yo puedo reutilizarla y cargarla de nuevo, y aquí yo sé que ese punto no va a estar definido igual que ese, porque el P1 ya no tiene el mismo valor, ¿cierto? Porque esto fue lo que le cambió el valor real. ¿Vale? Bueno, así, ¿cierto? Ahora, vamos a repetir más o menos rapidito lo que fue la semana pasada. Uno dice, bueno, quiero dos puntos, ¿cierto? Uno que está en 0, 0, 0 y el otro está en 1, 0, 0. ¿Ya? Vamos a repetir rápidamente con 4 puntos. Vamos a tener el 3 y el 4. Y vamos a hacer un cuadrado, ¿cierto? Que va a ser 1, 1, 0 y 1. Ya, ahí tengo mis 4 puntos. ¿Para qué sirve el punto y coma? El punto y coma es un término de línea. O sea, si yo me salto un punto y coma, de hecho, el programa me debería reclamar.
¿ya? Voy a eliminar uno y el programa me reclama. Ya, porque el punto y coma esto es parecido al lenguaje C. Hay ciertos lenguajes que me piden que yo especifique un término de línea. ¿Ya? Así que punto y coma es una cosa ahí que tiene que ir. ¿Ya? De hecho, yo también puedo escribir las cosas en una pura línea. ¿Ya? Así, por ejemplo, ¿cierto? Y el programa sabe que son dos comandos porque está el punto y coma. Entonces, ese es el marcador que le dice ya hasta aquí llega el comando, pasa al siguiente. ¿Ya? Entonces eso se puede hacer en estos lenguajes que usan punto y coma, yo puedo hacer eso. Ya. ¿Qué venía después? La línea. Línea, ¿cierto? Bueno, podemos usar lo mismo. L1, new line, new element. Perdón, el doble slash son para comentarios, ¿no? Sí, estos son comentarios. Ya, aquí yo puedo escribir un comentario y esto lo ignora, digamos. Ya. Ya, new line, después line, ¿cierto? Es igual a. ¿Y qué se definía acá? Se ponían los points, ¿no? Los puntos que forman la Sí, línea, la son línea. todos puntos. O sea, yo tengo una línea que vaya de P1 a P2. ¿Cierto? Esa es la gracia de poder hacerlo con estos numeritos. ¿Ya? Y lo mismo 4 veces. Línea 2. 2. ¿Antes se puede poner un número acompañado de una letra? ¿Cómo? ¿Se puede poner un número acompañado de una letra? Acá. Sí. Claro, porque eso, se fijan, es una variable. O sea que esa Ah, variable sí. contiene un número al final. ¿Ya? Así que yo podría poner lo que quisiera acá. Punto y un bajo 2. Y así, porque eso completo es una variable. Ya. ¿Ya? El 2 al 3. Es el 3. 3. El 3 al 4. Antes de decir antes, ya. Y la línea 4 es del 4 al 1. Ya, o sea, estoy viendo 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 1, ¿cierto? Porque hicimos una geometría acá horaria, o sea, antihoraria. ¿Ya? O sea, partimos 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Y con eso tenemos el cuadro. No sé, ahí le pone, como le pone geometry, reload. ¿Dónde? Ah, aquí. En Geometry, ¿cierto? Yo tengo Reload Script. Y lo que hace eso es que me recarga el texto. O sea, yo no tengo necesidad de volver a abrir. Ahí falla. ¿Ya? Con eso me basta con guardar esto. Con Reload Script yo puedo recargarlo en el Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ya, ¿qué seguía después? Oh, leyó. ¿Qué no me leyó bien? Ya, ¿estamos bien? No, es que yo no lo puedo hacer. A ver, ¿cuál es el problema? No, o sea, me hizo como 2 puntos, el otro no. ¿Sí? Sí. A ver, Y así me. De hecho, hay. veamos el texto primero. Dice. Ya, veamos el archivo de texto. Ah. Punto 1, punto 1, 0, 0, 0. Punto 2, punto 4. 1, New line, L1. P1, P2. P2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Ya, el new point, por ejemplo, aquí le falta un punto y coma. Entonces hay un comando ahí y a este también. Hay unos comandos que no se están ejecutando. Bueno. Entonces ahí lo que pasa es que probablemente a lo mejor está redefiniendo algunos puntos. Claro. Entonces acá sería. Hay que guardarlo, hay que guardarlo. Control Control G y claro, y ahí reload. Ahí está. Ah, ¿Ya? Ahí tengo ya, antojo ya. con eso. ¿Y aquí venía después?
Surface. Ya, antes del surface viene lo que sería el loop de curvas que define recién la superficie, ¿cierto? Entonces lo mismo, eso se le llama curve loop. Y ahí puedo poner new CL, new curve loop. O line loop, de hecho también es lo mismo, ¿no? Están las dos opciones, line loop y curve loop. La diferencia, si no me equivoco, es que las líneas son rectas. Yo también puedo tener líneas curvas, líneas con arcos, ¿cierto? Entonces eso es la diferencia. Ahora, también puedo usar curve loop porque una línea sigue siendo una curva, ¿ya? Así que es como bien genérico. Aquí puedo poner curve loop CL, ¿cierto? Igual a qué cosa. Bueno, a la cadena de líneas que van a formar la superficie. Los nombres siempre tienen que ir en mayúscula como point, line, curve. Sí, porque esos son comandos. Ah, ya. Claro, esos son comandos. O sea, parte del lenguaje. ¿No? Ya. Si yo le cambio la sintaxis, no reconoce el comando. ¿En Linux aparece algo como autorrelleno? No, la verdad es que no. Lo único, lo que decías tú, la extensión de Visual Studio. Claro, yo la instalé, pero tampoco tiene No tiene mucha botones gracia. que me Sí. dicen que es el comando. Sí, exacto, es lo único que te ayuda. Ah. Pero no hay relleno como tal. Eso porque nadie ha hecho, digamos, una extensión que haga eso. ¿Ya? Así que no, la verdad es que no, hay que ir haciendo todo a mano. ¿Ya? Sí. No debe haber mucha gente que trabaje, o sea, con elementos finitos, geométricos. Así que, claro, no está eso. Bueno, tenemos el curve loop y la verdad es que si yo lo guardo y lo ejecuto no va a pasar nada, porque el curve loop como tal no hace nada, sino que definió algo en particular, que es esto. Pero ahora sí yo tengo que aplicar lo que sería surface, new surface, ¿cierto? Bueno, yo digo lo mismo, ¿cierto? Surface definido como CE. ¿Se entiende, no? La nomenclatura. Es bastante simple. Aquí lo mismo, creo que con Álvaro usted le pone plane surface. Ya ese, si no me equivoco, es el ejemplo que hizo Álvaro. Pero volvemos a lo mismo, ¿cierto? Una superficie plana es una superficie que tiene esa característica, pero yo también puedo tener superficies curvas. Así que la generalidad, digamos, es que yo puedo ocupar surface y esto va a funcionar igual. ¿Ya? Y ahí yo puedo recargar. Ahora, si se fijan, creamos una superficie, pero yo no veo nada distinto en la interfaz. Lo acabo de recargar y no veo nada distinto. Ahora, si se fijan, aquí hay dos opciones súper importantes que son Geometry Visibility. ¿Eso fue el clic Visibility. derecho? ¿Cómo? ¿Fue el clic derecho? Es el clic izquierdo, pero dos veces. ¿Ya? Entonces son dos cosas. Recuerden que el mallado se separa en dos partes. Una parte es pura geometría, ¿cierto? Pura geometría, cuáles son las superficies, las líneas, los volúmenes. Y otra parte totalmente distinta es la malla, o sea, cómo yo discretizo esa geometría. Entonces, yo tengo para ver las dos cosas. En este caso yo no tengo nada de malla, así que yo si activo todo lo que tiene que ver con mesh, no va a pasar nada, porque no hay malla todavía. ¿Ya? No hay ninguna malla. Sin embargo, lo que estoy viendo ahora es la geometría. Si yo oculto las curvas, bueno, no las voy a ver. Y ahora, bueno, al contrario, si activo la superficie, se ve esto. Esa cruz, ¿cierto? Que está ahí, es la representación de la superficie en la geometría. ¿Ya? Así que ahí me dice, bueno, ahí está la superficie. ¿Ya? Yo en este momento, de hecho, podría mallar. Podría mesh 2D, por ejemplo, y me va a crear una malla. ¿Cierto? Que yo voy a poder ver ahí. Es una malla que va a seguir un tamaño, o sea, me va a hacer lo más básico, que es una malla no estructurada, con un tamaño ahí definido por el software. ¿Ya?
ese tamaño yo lo puedo ir a cambiar acá. Bueno, aquí puse All Mesh Options, ¿cierto? Estoy en la parte de malla, porque también está la parte de geometría. Malla, aquí en general, ¿cierto? Y aquí hay algo que dice Min Max Element Size, o sea, define un rango de tamaños. Si yo le pongo máximo tamaño de elemento, por ejemplo 0.05, y voy a mallar, se fijan que ahí está haciendo una malla, digamos, más fina. ¿Ya? Así que ahí tengo una malla más fina, más estructurada. Entonces, esto de aquí es un control global de la tamaño de elementos. ¿Cómo más estructurado? Creo que me había con el de al lado. Ah, no. ¿Por qué es no estructurada? No, porque ¿cómo la hiciste más estructurada? Aquí All Mesh Options, ¿cierto? Malla, Mesh, general. Y en general están estos dos valores. Min, Max, Element Size. Si yo hago esto más pequeño o más grande, el tamaño del elemento va a ser más o menos. Entonces yo, cambiando esos valores, puedo volver a mallar aquí 1D, 2D. Ya. ¿Ya? Y bueno, después 3D obviamente. ¿Puede poner el código vuelta? Claro. No, pero todavía no puedo lograr que, como lo hizo usted, de como que sean. La parte del alrededor todavía me quedan como. Ya, eso es porque, si se fijan aquí en malla, hay 3 niveles. Yo puedo mallar 1, 2 y 3D. Entonces seguramente tú ya tienes el mallado 1D que lo que hace es los bordes, porque los bordes son unidimensionales. Entonces tienes que volver a remallar el 1D primero y después el 2D, y ahí se van a achicar más los elementos. Sí, ahí apareció. ¿Cierto? Porque cuando uno malla son esas 3 cosas independientes. Ya. Bueno, entonces ahí tenemos algo estructurado. Bueno, vamos a aprovechar de hacer al tiro el transfinite, ¿cierto? El transfinite era el comando que nos ayudaba a hacer la malla estructurada, ¿sí? Y esto era transfinite de line, ¿cierto? No me acuerdo cómo era la sintaxis de esto, si era así. Vamos a ver. Igual a, por ejemplo, 5. Vamos a ver si era así, porque no me acuerdo si es con. Sí. Se fijan, le puse transfinite line 5 y bueno, a la línea 1, y me hizo 1, 2, 3, 4 elementos en la línea 1. ¿Se fijan que hay 4 elementos? ¿Por qué 4? Porque el transfinite no marca elementos, sino que marca divisiones. Entonces 5 divisiones, ¿cierto? Corresponde a 4 segmentos, 4 elementos. Ya siempre es n-1. Entonces vamos a hacer lo mismo con toda la línea. Ya, transfinite line. Ahí tenemos 5, la línea 2, la 3 y la 4. Con eso, ¿cierto? Nos genera esto. Vale. Ahora, por más de que yo haga transfinite en la línea, eso no quiere decir que la superficie vaya a quedar estructurada, ¿cierto? Para hacerla estructurada, tenemos que decirle, bueno, ahora transfinite surface, ¿cierto? Que sería la superficie S. Que de hecho voy a tener que cambiarlo para abajo todo esto porque la superficie está definida después. ¿Ya? Si no, no nos va a tomar. ¿Ya? Entonces ahí lo que hizo fue hacer una malla estructurada, pero sigue estando con elementos triangulares.
¿Por qué era eso? ¿Se acuerdan lo que falta? El extrude, no, el extrude. No, el extrude lo que hace es darme el volumen. Eso, para mí. Me genera unos triángulos. O sea, si yo junto dos triángulos, Eso. me va a dar un cuadrado. Entonces, el comando es recombine, recombinar. Entonces, esto es lo que primero me arma pares de triángulos y luego yo esos triángulos los combino para armar un cuadrado. Entonces, esto es recombine. Recombine, vamos a ver si era así la sintaxis, no me acuerdo. Ya, no es así. Quizás es surface. Ya, ahí está, recombine surface y ahora lo armó el cuadrado, ¿cierto? Así, recombine surface. ¿Vale? Sí. ¿Todo bien? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a meterle parametrización. Ya que tenemos una base, ¿cierto? Tenemos algo aquí generado. Pero si se fijan, esto está, bueno, de una geometría de 1 por 1, ¿cierto? Y con 5 elementos, o 4 elementos en verdad, 4 elementos, ¿cierto? Y eso está fijo en el código. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para parametrizar? Bueno, primero, obviamente, definir parámetros, eso es lo primero. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, quiero una malla, un cuadrado de un ancho W, ¿cierto? Y vamos a decir 2. Y de una altura h, que por ahora también la vamos a definir como 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Bueno, me voy directamente a la definición de punto y cambiamos ese 1 por un W. Cambiamos el 1 de abajo por un W, el siguiente por un H y el último por un H. Porque aquí están los 4 puntos, ¿cierto? Así que con esos cambios yo ya tengo parametrizada la geometría, el tamaño. Entonces voy a guardar esto, ¿cierto? Y vamos a recargar. Y bueno, se ve igual, obviamente se va a ver igual. Pero ahora el punto 2 está definido en 2 y no en 1, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera cambiar esto por por ejemplo, hacerlo de 4 por 1, yo basta con cambiar esos parámetros y la malla ahora se fijan que se estiró, ¿cierto? Se estiró. Y lo mismo podemos hacer con el transferir, ¿ya? O sea, yo puedo tener parámetros geométricos. ¿Es posible hacerlo con responder una función? ¿Sí? Eso también También se pueden poner funciones, por ejemplo, ahí vamos a ver con el tamaño de elemento también podemos jugar con las divisiones, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir, bueno, vamos a poner un nx, que sería el número de elementos en x, por ejemplo, 10. Vamos a decir 10 elementos en x, ¿cierto? Y vamos a poner 10 partido 4, vamos a poner 2 elementos en y, ¿cierto? ¿Y qué debería hacer yo con estos parámetros? Bueno, ponerlos en qué parte? Los transfinite. En el transfinite, ¿cierto? Bueno, la línea 1 es la de abajo, ¿cierto? Porque une el 0 con el siguiente punto, así que esto debería ser nx más 1, ¿cierto? ¿Por qué más 1? Para que salte el signo. No, porque era n porque era n menos 1, ¿cierto? Eso. Por ejemplo, si yo quiero elementos, y digo elementos, 10 elementos corresponde con 11 divisiones. Ya, esa es la... Verdad. Ahora, depende de cómo yo quiera formular esto, yo puedo decir aquí 10 divisiones, y eso me va a ser 9 elementos.
¿ya? Y si pongo al tiro arriba 11, después NX. También. Pero ahí yo tengo que tener claro que 11 sean 11 divisiones. Eso Ya. es lo único. Y yo tengo que saber que son divisiones. Bueno, el L2 sería el NI, ¿cierto? Más 1. El L3 sería NX más 1. Y este también NI más 1. ¿Ya? Y con eso me genera ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 2. ¿Cierto? 10 por 2. ¿Ya? Perfecto. ¿Me podéis volver a mirar por favor el Transfinite Line? Que sé que era de cuando pasamos de triángulo a cuadrado, pero como el comando que hace, sí. O sea, a ver, el Transfinite Line lo único que hace es, dice, bueno, esta línea tiene X cantidad de divisiones. Divisiones, ¿cierto? Pero si se fijan, si yo le quito estas dos cosas, el Transfinite Surface y el Recombine, eso hace que igual sigo teniendo, por ejemplo, en Y, sigo teniendo dos elementos, pero la malla no está estructurada. Lo que hace que sea estructurada es el Transfinite Surface, ¿ya? El Transfinite Surface lo que dice, bueno, mira, sabes que tengo 4 lados que tienen sus divisiones bien establecidas y yo quiero que esto sea regular, ¿ya? Ahora, ese Transfinite Surface tiene restricciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, mira, a este lado izquierdo tengo 2 divisiones, pero al lado derecho yo le pongo 4? ¿Se podrá hacer? Vamos a ver. ¿Se podrá hacer eso? O sea, la línea 2, yo le voy a poner valga 4 porque estoy sumando 2, ¿cierto? Reload. Malla. Bueno, ¿qué dice ahí? La superficie 6 no puede ser malla usando el algoritmo Transfinite porque tengo un número de nodos en las caras opuestas, ¿cierto? Diferente, ¿cierto? Non-matching number of nodes. ¿Ya? Y ahí me dice, bueno, 10 y 10 igual a 10 en verdad, que son los verticales, y 2 diferente a 4, ¿cierto? Entonces era el recombine que hace que cambie el elemento triangular. Exacto. El Transfinite lo que hace primero es ordenar esto. Dice, mira, tengo algo regular, así que puedo proyectar las verticales y las horizontales, y con eso regularizo. Y después digo, ya, ahora que tengo esto regular, puedo combinar los triángulos y hacerlos cuadrados. ¿Ya? Y eso es lo que hace el recombine. Ahí está. ¿Vale? Entonces ahora la gracia de todo esto es que yo tengo una malla que ya el código yo no necesito tocarlo y me puede servir para hacer diferentes cosas, diferentes casos. ¿Ya? Entonces esa es la gracia de tenerlo paramétrico. Ya, vamos con el, vamos a hacer de nuevo el extrude, ¿cierto? Aquí siempre se me olvida la sintaxis. Vamos a hacer extrude. Aquí venía básicamente el vector, ¿cierto? De la dirección en la cual voy a extruir, ¿cierto? 001 vamos a poner. Vamos a poner esto ahí. Surface S. Layers. Layers. Y de hecho vamos a hacer algo ahí para que vean. A ver si carga esto. Me cargó. Ya, hay un error por ahí. Este debe ser. No sé por qué no. No en el extrude.
Sí, era el último punto y coma. Lo que pasa es que no sé No, por no, qué. pero es que ahí como que abrió paréntesis, escribió abajo y cerró Sí, paréntesis. lo que pasa es que aquí yo puedo poner comandos internos que el extrude también va a ejecutar. Ah, pero siempre tiene que ser así, como abriendo abajo los... Sí, es así. Ah, O sea, aquí esto me permite poner, esa llave me permite poner comandos adentro del extrude. ya. Comandos específicos, obviamente, que son cuál superficie, ¿cierto? Cuántas capas y otras cosas. Entonces, se fijan, pasa lo mismo, ¿no? Aquí que tengo elementos triangulares, ¿cierto? O sea, el extrude lo que hace es que toma una superficie regular, que ya tenía un transcript, y la proyecta, bueno, también regular, ¿cierto? Si yo no tuviera algo regular acá, la malla extruida tampoco va a ser regular. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, yo le quito los transfinite surface y el recombine. Para quitar eso, vamos a recargar. Y bueno, ahí me está generando algo regular igual. A ver. Sí, pareciera que va a ser algo regular igual. Ahora vamos a cambiarle esto. Claro, va a ser igual. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago que sea totalmente regular esto? Nuevamente, nos falta recombinar, ¿cierto? Pero recombinar hay que hacerlo dentro del extrude. ¿Ya? Si yo digo recombinar, me hace todo parejo, ¿cierto? Una malla estructural. Ahora, nuevamente tenemos algunos numeritos aquí volando, ¿cierto? 1 y 10. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decir, bueno, altura igual a 3, nz igual a 8, ¿cierto? Y voy a reemplazar esto por altura y por nz. En el extrude, sí, el nz o el layers más bien dicho, es directamente capas, ya no son divisiones. O sea que aquí es directamente la cantidad de elementos, ya no como en el transfinite, ya. Así que ahí va directamente la cantidad de elementos. Pero un segundito, puso arriba la altura, ¿cierto? La Yo voy altura de 3. de 3. De 3 y después abajo en el NZ, surface. Claro, acá, pero acá. NZ igual... Ah, 8. Puse arriba 8. ahí. ¿Qué eran los NZ? Era la cantidad La cantidad de elementos. elementos. Organizaciones. Creo que a mí no se me está incluyendo. Ya, claro. Vamos a ver. Siempre que no extruya, pasan cosas, generalmente va a ser un error de sintaxis. Falta una llave. Altura, surface, ¿Pero eso estaba ya? Claro, estaba así. A ver, guarda una vez que te... Ahí está. Es que no está viendo... Mira, tienes que girar el... Ahí está. Ya. Oye, 40. ¿Y qué es layers? La cantidad de capas o de elementos que va a tener la extrusión. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces saldremos todo paramétrico, digamos, esta geometría. ¿Ya? Bueno. Ahora, vamos a hacer esto regular un poquito. Vamos a ponerle 2 por 2 por 2, ¿cierto? Vamos a darle una cosa. Vamos a hacer esto también regular. 10 por 10 por 10. Tenemos un cubito, ¿cierto? Bien regular.
también se lo mencionó, si no me equivoco, el profe Álvaro. Se fijan que, voy a recargar esto, y en geometría, aparte de yo de estar mirando las superficies y las curvas y todo eso, puedo mirar lo que son los labels, que son los ideas finales, ¿cierto? Se fijan que los point labels, yo partí con el 1, 2, 3, 4, y bueno, la extrusión me generó más cosas, ¿cierto? Porque para generar un volumen también necesito de líneas, de puntos, de superficie, etc. Así que yo tengo identificadores para todo, ¿cierto? Se fijan que la última de arriba fue la 28, ¿vale? La superficie 28. ¿Ok? Porque yo partí con la 6, que es la definición de abajo. Entonces, resulta que yo puedo seguir trabajando. O sea, yo una vez que extruí algo, puedo seguir trabajando con cualquier cosa que esté ahí. Yo puedo trabajar con las líneas que se generaron, con las superficies que se generaron y hacer cosas adicionales. Entonces, imagínense que yo digo, bueno, extruí esta parte, pero ahora quiero tomar la 28 y hacerle algo. ¿Ya? Extruirla porque sigue siendo una superficie, así que también la puedo extruir. Entonces, una opción es activar esto para mirar, ¿cierto? ¿Cuál fue la de arriba? Por ejemplo, digo, mira, sabes que activé esto y fue la 28. Pero también hay una forma en código de poder hacer eso, ¿ya? La verdad es que el comando extrude me permite retornar algunas cosas. O sea, yo puedo almacenar una información que él me va a dar. Entonces yo puedo decir que almacene algunas cosas acá, en este vector o en este array, ¿cierto? Aquí no sé si me va a dejar. Claro, aquí por ejemplo me reclama. Me está reclamando porque cuando yo quiero almacenar algo, tengo que ponerle el punto y coma al final. ¿Ya? Miren, ahí no me está reclamando. Yo prefiero molestar, ¿puedo volver un poco el pedido? Que no sé en qué me equivoqué. A ver, No podía hacer como que sea todo. regular. Sí. No sé cómo es. Estructura. Y ahí hay un punto y coma que no va, por ejemplo. Sí. Surface, ese, layer. A ver, guárdalo ahí a ver si. No sé si me tira roles de más arriba, no sé qué. Ah, NZ no existe, por ejemplo. A ver, Ah, no lo puse. No, sí. Ese. punto y coma. Ah. Esto eso es lo importante. A ver, era eso. Punto y coma. A ver de nuevo, a ver. Algo con Coolface no. Surface S. Mira, te falta, por ejemplo, el curve loop. Está el CL, Ajá. pero no está escrito. Ah, el curve loop está debajo, fíjate. Ah, tiene que Entonces estar. todavía no existe como tal el C1. Eso tienes que bajarlo. Es Más. posible como definir, por ejemplo, a mejor los puntos 1, 2, 3 y 4, después 5, 6, después 14 y 10. Esos números como S y D se generan automáticamente. Sí, se genera automáticamente. Hay comandos para decir, mira, sabes que dame las líneas que corresponden a la superficie 1, por ejemplo, y el comando me va a retornar el loop de líneas. O también puedo decir, mira, dame los puntos que definen la línea 15 y me va a retornar los puntos que son los que eso se puede obtener. Y yo pensaba que a lo mejor te retornaba como en el orden en el que activó cuando. No, porque el comando extrude, digamos, hace cosas entre medio para que no van como en orden. Ya. Ahí está. Súper. Pero sí se pueden obtener, o sea, hay comandos para decir, retórname cierta información. ¿Ya? Entonces, fíjense ahora que yo tengo este res, ¿cierto? Un vector que va a almacenar alguna información. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo ver lo que contiene res? ¿Ya? Vamos a imprimir lo que muestra lo que tiene almacenado res.
Esto es la sintaxis de un ciclo for. ¿Ya? Perdón, esto sería. Claro. Entonces, esta es la sintaxis de un ciclo for. ¿Ya? O sea, for variable en un rango, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es ese rango? Los vectores acá parten de cero y obviamente esto me permite obtener el largo de ese vector. O sea, si ese vector tiene 4 o 5 elementos, ¿cierto? Ahí me va a dar un 4 y menos 1 porque parte de cero, ¿cierto? Básicamente eso. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Bueno, printf es un comando que me permite imprimir, es como el print de Python, ¿no? ¿Cierto? O el write de Fortran. Me permite imprimir información y dentro yo le doy un string, ¿cierto? Un arreglo de caracteres donde yo puedo formatear la salida, ¿ya? Y yo digo, mira, sabes que hay una variable g, ya que básicamente es un número entero. Bueno, acá las variables se seleccionan hay unos identificadores, por ejemplo, G es para los enteros, F es para los flotantes. Porcentaje me indica que yo quiero imprimir una variable, ¿ya? Porcentaje G dice, bueno, aquí hay una variable. Entonces está la variable 1 y la 2. Y lo que sigue del printf son la lista de todas las cosas que yo puse aquí adentro. O sea, aquí hay dos variables que quiero imprimir, por lo tanto el argumento sigue con 2 cosas más. Si yo quisiera poner más cosas, tengo que poner más porcentajes algo, ¿cierto? Y con eso lo que se imprimió fue esto, ¿ya? Entonces me dice, mira, ¿sabes que el comando extrude me está devolviendo todo esto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo interpretamos eso? ¿Ya? Lo primero que me retorna en el índice 0, se fija en 28. Bueno, ¿qué es el 28? Fíjense arriba. Sería la superficie opuesta a la que yo estoy extruyendo. Entonces me entregó la superficie opuesta del comando de extrusión, 28. Lo segundo que me va a retornar es el volumen, que aquí no aparece, pero si yo voy acá a las opciones y activo el volume label, me va a aparecer el volumen 1, porque es el primer volumen que estoy extruyendo. Así que esto me va a retornar el 1, ya que significa, bueno, el volumen 1, ¿cierto? Y después siguen 4 cosas más, 15, 19, 23, 27. ¿Qué sería eso? 15, 19, 23, 27. La otra superficie. Las otras superficies, ¿cierto? O sea, me están entregando las superficies laterales, ¿sí? Entonces con eso yo también puedo automatizar, digamos, el qué quiero hacer con las cosas que se van generando, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo con esta información. Vamos a extruir sobre la superficie 28. O sea, voy a tomar lo que se generó y usarla como base para otra extrusión. Entonces yo podría decir aquí perfectamente, vamos a copiar esto, y decir, bueno, sabes que quiero extruir de nueva altura, pero en la superficie res 0, ¿cierto? Que eso va a contener el ID 28. ¿Ya? De hecho, podríamos hacer lo mismo que está acá para ver qué es lo que nos va a retornar ahora.
copy paste, ¿no? Y me está creando una U por encima del otro, ¿sí? Y fíjense ahora, el segundo res me está retornando el 2 en el segundo índice, en el índice 1, que es porque me creó un volumen 2, ¿cierto? Me acaba de crear un volumen 2. Ahora, vamos a meterle algo de un poquito diferente a ese segundo extrude, ¿ya? Entonces, ¿cómo era esto? Ya. El comando extrude no solamente puede extruir cosas rectas, o sea, yo tomo una superficie y la tiro para arriba, ¿cierto? Pero también puede hacer rotaciones de la superficie a medida que se extruye. Entonces yo podría tomar este cuadradito, ¿cierto? Que lo estoy tirando para arriba, pero al mismo tiempo que gire. O que no gire, o que gire en torno a algún eje en particular. Por ejemplo, yo puedo tomar esto y decirle, mira, ¿sabes qué? Tíralo para el lado. Y que me genere un cuarto de circunferencia, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se formatea eso? Y cambiar un poquito la sintaxis. Hay que abrir una llave acá, ¿cierto? Justo en esta parte. O sea, una llave aquí en la parte de la altura, básicamente, que va a contener varias cosas. ¿Ya? Entonces, lo primero que va a contener es un vector de traslación. O sea, aquí en el comando extrude, la generalización de esto es que yo puedo trasladar y rotar al mismo tiempo. Trasladar y rotar. Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Traslada de altura, coma, y lo que sigue es el vector en el cual voy a rotar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que esto lo vamos a rotar en torno al eje Z, ya para que se genere un cuadrado pero distorsionado, ¿cierto? Y como torsionado. Entonces yo digo, esto, bueno, quiero rotar respecto a Z, así que 0, 0, 1, es un vector unitario básicamente. Después viene un punto de referencia, ¿ya? ¿Por qué un punto de referencia? Porque el vector por sí solo no hace nada, ¿ya? El vector tiene que ir acompañado de un punto respecto al cual se hace la rotación, ¿ya? Entonces, si mi vector z vale 0, 0, 1 y yo quiero que la rotación ocurra centrada en la superficie, o sea, que esta superficie solo rote así respecto a su eje, el siguiente punto de referencia tiene que ser el centro de la superficie. Por ejemplo, el centro de esa superficie sería 0, sería W medios, H medios y altura. Ese es el centro de la superficie. Ahí vamos a ver qué pasa con esa información, ¿ya? Después vamos a hacer un cambio. Y luego viene un ángulo de torsión, ¿ya? Como un ángulo de rotación. Yo lo puedo definir como, por ejemplo, I. Ya yo digo, mira, ¿sabes qué? Quiero que rote pi radianes, ya esto está en radianes. Ya, vamos a ver si esto pasa. Bueno, ahí la verdad es que sí pasó. Y me genera eso, ¿cierto? Ya. O sea, yo estoy haciendo ahí una distorsión de la malla con esta rotación. Y aquí obviamente yo puedo cambiar todo esto, ¿cierto? Altura por 2. Y esto va a ser más largo, ¿cierto?
y así. Bueno, ahora ¿qué pasa? Que esto es bien especial. Este puntito aquí es importante. Si fijan, puse W medio, H medio es altura. ¿Qué pasa si yo le pongo W y H? Sin el medio. Fíjense lo que está pasando. Voy a rotarlo. Así puedo estar ahí. También se está destruyendo, ¿cierto? Pero fíjense que el centro de la rotación, ¿dónde está ocurriendo? Está ocurriendo en el nodo. W, H, o sea, ahí está el centro. Entonces, las rotaciones tienen un origen, ¿cierto? Entonces, el vector es una cosa hacia donde apunta la rotación, o en realidad el sentido de giro, ¿cierto? Regla la mano derecha. Y el puntito del lado que es importante es cuál es el origen de la rotación. O sea, yo roto la geometría respecto de algún punto. Y eso quiere decir que yo también puedo rotarlo respecto a un punto remoto. O sea, no tiene por qué ese punto estar dentro de la superficie. Yo puedo rotar una superficie respecto de un punto que está afuera. Y eso lo que va a hacer es que la geometría va a rotar respecto de ese centro, ¿cierto? Vamos a probarlo. Por ejemplo, yo digo, mira, sabes que quiero rotar esto respecto a W por 2, H medio, por ejemplo. O sea, respecto al centro vertical, pero alejado en X. Y lo que me va a hacer es eso. ¿Ya? Y si estoy rotando respecto de un punto remoto al final. Ya, obviamente queda esto muy feo porque no tiene mucho sentido. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer? A lo mejor esto no tiene mucho sentido, la verdad no es una geometría poco natural, ¿cierto? Pero asimismo, vamos a volver un poquito atrás. Vamos a volver un poquito atrás. Voy a quitar esto momentáneamente. Y ahora digamos que la superficie 28, que es la amarilla, yo quiero hacer un semicírculo en sentido Y. O sea, quiero rotar respecto a Y y generar una semicircunferencia alrededor. Entonces, por ejemplo, ¿qué cambiaría yo acá? Bueno, primero vamos a ver que puedo yo quitar el vector de traslación. Vamos a ponerlo como 0. Mi eje de rotación ahora va a ser Y. ¿Ya? Y mi punto remoto va a ser a 0 menos W H medios como altura. Y la rotación va a ser antihoraria, si vamos a ponerle menos I medios. ¿Ya? Entonces fíjense ahí, estoy haciendo, bueno, como un arco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue la rotación? No hubo vector de traslación, fíjense, no hubo vector de traslación, pero sí una rotación. Entonces la rotación estaba en menos W, está aquí. H medio, que está a la mitad de la profundidad básicamente, y altura que está ahí, ¿cierto? Entonces mi punto de rotación está aquí. Entonces yo lo que hago es tomar esta superficie y rotarla menos pi medio respecto al punto de rotación, y eso hizo, ¡pum!, generó un cuarto de circunferencia. Si yo le añado una traslación a esto, voy a superponer dos cosas, una rotación y una traslación. Entonces, fíjense qué pasa si yo le meto aquí un número a esto, por ejemplo, un menos 1. Se va a generar algo poco natural, la verdad. ¿Ya? Porque estoy superponiendo una rotación con otra traslación adicional, menos 1. ¿Ya? Entonces, la verdad es que
yo puedo rotar y trasladar de forma independiente. ¿Sí? Sí, es como la superposición de esas dos cosas. ¿Ya? Así que se entiende más o menos cuál es la sintaxis de esto, ¿no? Sí. Traslación, vector de rotación, punto de referencia y ángulo. Y para que fuera como un resorte. Ya, para que fuera un resorte, de hecho aquí hay un ejemplo, se los puedo mandar, que fue el año pasado, o sea, el semestre pasado, creo que está por acá. Vamos a ver si es esto, a ver. Ahí va. Es un poquito más complicado, pero se fija que el ejemplo lo que está haciendo es tomar una superficie, y después vamos a aprender cómo hacer eso, ya que también es interesante. Yo tomo una superficie, y aquí ¿cuál sería el vector de rotación? Se puede tomar como variables mientras va trasladando hacia arriba. Justamente eso. Bueno, la traslación sería la parte vertical, o sea, yo estoy trasladando para arriba. La rotación tendría como eje el Y. Y el punto de referencia, ¿dónde estaría? Al centro de la helicoide. Entonces con eso yo tengo el centro del helicoide, voy rotando, pero al mismo tiempo voy subiendo. ¿Ya? Ahora, algo importante, esa superficie está inclinada. Si yo la hago plana, esta superficie va a empezar, siempre va a ser plana. Entonces aquí hubo un detalle que nosotros tuvimos que inclinar la superficie antes de empezar a rotarla. ¿Ya? Esas son cosas que vamos a ver. Ya, pero se entiende, ¿no? Principalmente la parametrización, una cosa que es importante, y el comando extrude que nos da hartas herramientas. ¿Puede volver a explicar? Sí, por favor, como todo, que siento que fue como mucho información. Sí, De hecho yo no tuve que poner atención. Tarea de... ningún problema. ¿Dónde dejé esto? Aquí. Baño 2. Aquí otro. Ya. Bueno, una cosa, dijimos, parametrizar se entiende, ¿no? Variables, o sea, yo puedo asignar cosas. Después, entonces, nosotros ocupamos los comandos básicos de generar puntos, pero ahora ya no con números, sino que con las variables, los parámetros. Después de los puntos viene la generación de líneas. Sí. ¿Ya? Entonces ahí yo uso la asignación de estos new points, ¿cierto? Que también son números, para decir, mira, la línea 1 va del punto 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 1. Ahora, para crear una superficie, yo no puedo llegar y poner aquí en surface, no puedo poner varias líneas, sino que tengo que definir antes cuál es el loop La rotación. que define toda esa superficie cerrada. Entonces, primero tengo que crear un curve loop, ¿cierto? Que contiene todas las líneas agrupadas. Con eso yo digo, bueno, ahora haz la superficie con ese loop. Y con la superficie, bueno, ya tengo algo, ¿cierto? Tengo ahí esta geometría. ¿Qué hacía entonces el transfinite? Lo único que hace es decir que quiero que sea estructurado. O sea que, o en realidad aplicarle una cantidad de divisiones a esa línea, ¿cierto? Y lo que hace el transfinite surface es, si es que esas divisiones calzan en los 4 lados, y que además sean 4 lados, ¿cierto? Si es que eso se cumple, yo puedo hacer que la superficie sea estructurada. Ahora, que sea estructurada me hace 2 triángulos. Y con el recombine yo digo, mira, júntalos y es el cuadrado, ¿cierto? Ahora, lo que hace el extrude era poder tomar alguna entidad geométrica. Ya esto lo vamos a ver después, pero yo digo, mira, ¿sabes qué?
toma una superficie que hay y la puedes extruir en un cierto vector, que no tiene por qué ser 0, 0 altura. Yo puedo extruir algo en 45 grados, ¿cierto? O sea, yo puedo aquí combinar estos numeritos y extruir en diferentes vectores. Si yo extruir surface con una cierta cantidad de elementos hacia arriba y los recombino de nuevo para que todo vuelva a ser estructurado, ¿ya? Y bueno, aquí ya nos agarramos de, primero, poder obtener información de lo que resultó del extrude, o sea, las entidades nuevas, y esa entidad nueva poder hacer una operación ya un poquito más complicada que tenía la rotación y la traslación, ¿cierto? Para formar cosas ya más complicadas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo les podría decir, ¿qué pasa cuando yo extruyo un punto? ¿Se podrá extruir un punto? No creo que se necesite una cara. ¿Cómo? Se necesita como una cara para extruir, ¿no? Ya voy a ver punto. ¿Qué es en un puntito? Si yo extruyo un punto en esta dirección, así, en un punto, dirección, ¿qué se genera? Una línea. Una línea. Y si se puede, ¿ya? O sea, yo puedo extruir un punto y eso va a generar una línea. ¿Qué pasa si extruyo una línea? Una cara. Se genera una superficie. Si yo puedo aquí poner point, puedo poner line, ¿cierto? Y eso va a hacer que se extruya una superficie, ¿ya? Entonces, el comando extrude no es solamente para generar volúmenes, yo puedo generar otras cosas. Y también con la rotación, o sea, yo puedo extruir una línea y rotarla, ¿cierto? Todas las herramientas, pero esto es general, ¿ya? Yo puedo rotar cosas de diferentes dimensiones, ¿ya? Entonces, esto se vuelve un símil a lo que uno tiene en programas de CAD. Yo en un CAD puedo extruir una línea para generar una superficie plana curva, y eso también se ocurre acá. Entonces, son varias las herramientas que me da el comando extrude. ¿Okay? ¿Qué más? Eso más que nada, ¿no? Ahora, voy a volver un poquito vamos a cerrar con esto. Voy a abrir esto, que era el ejemplo anterior, digamos. Entonces, fíjense que aquí lo que hicimos nosotros en este ejemplo fue extruir un círculo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema del círculo? Que el círculo, si bien yo puedo definir un círculo que tenga 4 lados, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? O sea, si lo divido en 4, si yo hago la proyección de lados, ¿cierto? Se van a dar cuenta que no se puede generar una malla estructurada, ¿ya? O sea, si yo tomo, por ejemplo, aquí y lo junto con este para hacer una grilla, esto resulta en algo no estructurado. Ya después lo podemos ver en la pizarra para la próxima vez. ¿Ya? O sea, el círculo por sí solo no me permite hacer algo estructurado. Y este entonces es un truquito.